Una joven obligada a casarse con su propio tío, un embarazo imposible del padre desaparecido y un hijo nacido del silencio, enterrado junto a ella en secreto. ¿Qué verdad se oculta en los campos olvidados de Veracruz? ¿Por qué generaciones enteras eligieron callar? ¿Y qué es lo que realmente nació aquella noche que aún no ha muerto? Esta es la historia de Isabela Morales. Y lo que su linaje trajo de vuelta, nunca debió regresar. La bruma se asentaba cada madrugada sobre los campos de caña como una mortaja húmeda. En los márgenes del puerto de Veracruz, más allá de los mapas eclesiásticos y del control de los prefectos, existía una aldea difusa, casi olvidada, llamada San Nicolás de los Vientos. No aparecía en las rutas comerciales ni en los informes del virreinato. Era como si solo existiera cuando se hablaba en voz baja. Allí vivía Isabela Morales, una muchacha de piel de albayalde y ojos sombríos, apenas salida de la adolescencia. Su madre había muerto hacía 6 meses, oficialmente por fiebre amarilla, aunque nadie la había visto enfermar ni despedirse. El cuerpo fue sepultado al anochecer en una ceremonia breve, sin responso ni campanas. A los pocos días, su tío materno Ezequiel Morales solicitó ante el notario local la custodia y posterior matrimonio con la joven. No hubo oposición. En San Nicolás el silencio siempre tuvo más fuerza que la ley. Ezequiel era un hombre de figura enjuta y mirada seca, devoto hasta el fanatismo. Solía citar pasajes de escrituras apócrifas en voz baja mientras caminaba por la galería de la casa como si hablara con alguien invisible. Decía que la sangre debía purificarse, que había linajes marcados por el error divino y que solo el sacrificio voluntario podía redimirlos. La casa que habitaban, de corredores largos y ventanas clausuradas, estaba adornada con retratos de antepasados rígidos y libros en lenguas extintas. En las paredes, el moho formaba figuras caprichosas como símbolos que nadie se atrevía a descifrar. Isabela comenzó a cambiar poco después del matrimonio. Ya no hablaba durante las comidas y sus paseos por el huerto cesaron. Pasaba las tardes sentada frente a un espejo cubierto con tela negra, murmurando canciones de cuna que nadie le había enseñado. Por las noches decía escuchar pasos en el techo, aunque no había guardilla. Aseguraba haber visto al padre Anselmo, muerto hacía 1 año en un incendio en la sacristía, pasar frente a su ventana. Nadie le creyó. Nadie quería hacerlo. Una noche, mientras las campanas de la capilla marcaban la hora sexta, Isabela despertó empapada en sudor. Había soñado con un niño que la miraba desde debajo del piso. Tenía ojos adultos muy abiertos y su llanto era seco, casi mineral. Cuando intentó levantarse, sintió algo moverse en su vientre. No era el temblor de un cuerpo en gestación, sino una vibración densa, como un murmullo que se propagaba a través de los huesos. Al día siguiente, Ezequiel anunció que su esposa debía guardar reposo, despidió a las criadas y selló las puertas laterales de la casa. Solo una mujer anciana, muda y vestida de negro, fue traída para atenderla. Nadie sabía su nombre, pero algunos vecinos la reconocieron de un hospicio en Tlacotalpan, cerrado años antes tras un escándalo de partos ilegítimos. El padre Anselmo, o lo que quedaba de su memoria en los archivos, había dejado una carta sin enviar en la sacristía. En ella hablaba de una unión impura, de un eco que regresa con cada generación y de una muchacha sellada por el error ancestral. Nunca se supo a quién iba dirigida. Esa noche el cielo sobre San Nicolás se volvió de un rojo terroso. Los perros no ladraron y en el interior de la vieja casona, Morales, algo se arrastró por debajo del suelo de madera, dejando marcas que no estaban allí antes. En los días que siguieron al encierro, Isabela dejó de distinguir el paso del tiempo. La luz apenas entraba por las rendijas selladas de la casa y el reloj del pasillo detenido a las 3:22 desde la muerte de su madre parecía marcar una eternidad inmóvil. La mujer muda que la cuidaba se comunicaba mediante gestos precisos y cada noche colocaba una jarra de agua junto a su cama rodeada de hojas secas. Isabela no sabía de qué planta provenían,
pero desprendían un olor agrio como de madera podrida. Una madrugada, empujada por un insomnio espeso, Isabela descendió al sótano. Allí, tras un tabique quebradizo cubierto por estanterías mohosas, descubrió una puerta baja, casi oculta. La cerradura había sido forzada años atrás y aún colgaban restos oxidados del candado original. Dentro halló una sala estrecha iluminada por la luz de una claraboya rota. El suelo estaba cubierto de cajas, papeles descompuestos y libros encuadernados en cuero oscuro. En el centro, un cofre de madera carcomida. Lo abrió. Dentro del cofre encontró un cuaderno de páginas gruesas escrito con una caligrafía angulosa y precisa. En la portada una inscripción, Memorias de Salvador M. Era el diario de su padre, desaparecido cuando ella tenía apenas 5 años. El nombre estaba prohibido en la casa. Su madre solía referirse a él como el ausente y Ezequiel con una mueca de desprecio. Lo llamaba el traidor. Las entradas del diario eran fragmentadas, a veces incoherentes, pero contenían referencias a una hermandad antigua, los vigilantes del vínculo. Salvador hablaba de rituales realizados en Veracruz desde el siglo XVII, celebrados en fechas que coincidían con eclipses y nacimientos inusuales. Según el texto, la familia Morales pertenecía a una línea marcada por un antiguo juramento de sangre, una promesa sellada entre hermanos, repetida cada 3 generaciones. El objetivo no era redención ni poder, era continuidad, un ciclo sellado por la unión entre parientes consanguíneos, destinado a traer de vuelta algo anterior a la carne, algo que había sido desterrado por la creación misma. Isabela cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Su vientre palpitaba con un ritmo ajeno y en su interior sintió una presencia que no le pertenecía. Recordó un sueño recurrente. Caminaba por un campo en ruinas y a lo lejos entre los árboles calcinados la figura de un hombre la observaba. No tenía rostro, pero ella sabía que era su padre. Esa misma noche, al mirar por la ventana clausurada, vio una silueta junto al campo de caña, alta, inmóvil, con una postura familiar. Quiso gritar, pero su voz se perdió en un suspiro. Al parpadear, la figura ya no estaba. En la mañana siguiente, Ezequiel entró en su habitación sin tocar la puerta. En sus manos sostenía una carta amarillenta. Le ordenó leerla. Era una misiva dirigida a su madre, escrita por Salvador antes de desaparecer. Hablaba del error cometido, del niño que no debe nacer y del vínculo que aún respira en la sangre de nuestra hija. Isabela comprendió entonces que su embarazo no era fruto de una casualidad ni de un abuso reciente. Era la continuación de un designio tejido mucho antes de su nacimiento, algo que había sido planeado, algo que debía cumplirse. Su vientre no cargaba a un hijo, sino a un heraldo, uno que vendría con un nombre que no debía ser pronunciado. El calor en San Nicolás de los Vientos comenzó a tornarse irreal, casi enfermizo. Los árboles, antes vigorosos, parecían marchitarse desde dentro y los insectos, confundidos por un clima que ya no respondía a las estaciones, revoloteaban sin orden ni descanso. Las parteras del pueblo murmuraban sobre nacimientos troncos y partos sin llanto. En la casa Morales, el aire se volvió denso, como si algo invisible hubiese sellado cada grieta para impedir la fuga de lo que se gestaba en su interior. El cuerpo de Isabela se transformaba con rapidez desconcertante. Su vientre creció en semanas, lo que en otros tomaba meses, y sus ojos, antes claros, adquirieron una tonalidad ceniza. Ya no pronunciaba palabra, salvo por ocasionales frases en una lengua desconocida que le brotaban al despertar. La mujer muda que la asistía anotaba símbolos en un cuaderno que jamás dejaba a la vista. A veces, por las noches, se escuchaban cantos graves provenientes del sótano, voces masculinas y femeninas entonando una melodía sin compás ni origen. El parto ocurrió en la madrugada del 23 de junio. No hubo parteras ni médicos. Solo Ezequiel y la cuidadora estuvieron presentes.
Nadie en el pueblo fue alertado y la iglesia permaneció cerrada durante 3 días consecutivos. Quienes vivían cerca afirmaron haber oído un grito que no parecía humano, seguido de un silencio tan profundo que se oyó el crujido de los cimientos. A la mañana siguiente, la casa tenía todas sus ventanas cubiertas con telas negras y sobre la puerta principal se había colgado un crucifijo invertido tallado en madera vieja. Isabela no volvió a ser vista de día. Según Ezequiel, su estado de salud requería sombra total y absoluto aislamiento. Cuando el párroco nuevo, enviado desde Córdoba, pidió ingresar a la vivienda para ofrecer los santos óleos, se le negó el paso sin explicación. Esa misma noche dejó un sobre con sellos eclesiásticos bajo la puerta. Nadie supo de él después. Su sotana fue hallada días más tarde en el campo de caña, sin manchas pero empapada de un líquido espeso y oscuro. No se supo nada del niño, ni su nombre, ni su rostro, ni su llanto, solo rumores. Una muchacha que trabajaba cerca juró haberlo visto una noche entre los tallos de caña, un infante desnudo con piel opaca y ojos demasiado abiertos, que al verla gateó hacia atrás con movimientos convulsos. Otro vecino afirmaba haber encontrado huellas de pies pequeños en su tejado, mezcladas con restos de barro y uñas. Una mañana, el jardín trasero de la casa apareció removido. La tierra había sido abierta y vuelta a cerrar, como si alguien hubiera cavado con prisa. Encima una manta infantil de lana gris mojada por el rocío. Alrededor clavos oxidados dispuestos en forma de espiral. Ezequiel negó que hubiese habido entierro alguno, pero los perros del pueblo comenzaron a aullar al pasar por ese punto exacto, y los niños pequeños se negaban a jugar cerca del muro que lo delimitaba. El silencio se volvió norma. Nadie preguntó, nadie exigió. Todos comprendieron en lo más hondo que aquello no era un nacimiento, era un retorno, uno que no traía vida sino memoria, una memoria ancestral, húmeda y oscura, que volvía a abrir los ojos después de siglos bajo tierra. La lluvia llegó sin aviso tras meses de sequía asfixiante. No era una lluvia común, caía espesa, con un olor agrio que recordaba al hierro oxidado. Durante 3 días, el pueblo se encerró en sus casas mientras el agua arrastraba tierra de los caminos y desenterraba lo que nunca debió salir a la luz. En el cementerio viejo, una tumba fue abierta por el deslizamiento. Pertenecía, según los registros, a Beatriz Morales, madre de Isabela. Pero dentro del ataúd, solo un fajo de telas podridas, una medalla partida y un manojo de cabellos atados con hilo rojo. La noticia se esparció con lentitud, como todo en San Nicolás. El sepulturero, un hombre curtido por años de silencio, confesó a regañadientes que aquel entierro se había hecho a puerta cerrada sin que él pudiera verificar el cadáver. Dijo, además, que Ezequiel había entregado el ataúd y que había insistido en sepultarlo antes del amanecer. Lo que más lo perturbaba, sin embargo, no era la ausencia del cuerpo, sino que en la lista parroquial del día siguiente figuraba otro entierro, uno no registrado por él, en una zona trasera del camposanto, donde la tierra era más blanda. Guiado por una inquietud sin nombre, el sepulturero fue de noche con una lámpara de aceite hasta ese rincón. Cavó con lentitud y a menos de 1 metro de profundidad halló una caja pequeña de madera rústica, sin nombre ni cruz. Dentro, los cuerpos de una mujer joven y un recién nacido abrazados. El rostro de ella estaba intacto, como si el tiempo no la hubiera tocado. Los ojos cerrados, la piel tensa, las manos cubriendo al infante que yacía boca abajo, con la columna arqueada en una pose imposible. Al amanecer, el sepulturero intentó denunciar lo hallado, pero encontró la oficina del alcalde cerrada y custodiada por 2 hombres vestidos de negro. Nadie supo de ellos, nadie preguntó. Esa misma tarde la tumba fue cubierta nuevamente, esta vez con una lápida improvisada, una cruz de hierro forjado, sin fechas ni inscripciones, solo con las iniciales SM, las mismas que figuraban en una vieja Biblia familiar encontrada años antes entre los escombros de la capilla quemada. Mientras tanto,
La casa Morales permanecía cerrada, la maleza crecía descontrolada alrededor y el pozo del jardín fue tapado con piedras. Algunos vecinos aseguraban haber visto a Ezequiel caminar de noche entre los pasillos, murmurando en voz baja, sosteniendo un libro abierto contra el pecho. Otros decían que hablaba con alguien, una figura pequeña que lo seguía a poca distancia, siempre en sombra. Una carta anónima fue enviada a la diócesis. En ella se hablaba de ritos ilegítimos, de un infante sin bautismo y de un linaje maldito que había vuelto a cerrarse sobre sí mismo. La respuesta nunca llegó. Lo único que se recibió fue un sobre con un fragmento de salmo escrito a mano: los que yacen entre los muertos no conocen el reposo, sino que sueñan con la sangre del origen. En San Nicolás nadie volvió a hablar de Isabela, pero en las noches de luna nueva, el canto de cuna regresaba flotando sobre los tejados, como si alguien aún intentara dormir a un niño que jamás cerraba los ojos. Pasaron los años y San Nicolás de los Vientos comenzó a desdibujarse en los mapas. Los caminos de tierra fueron tragados por la maleza y la antigua estación de tren, que jamás llegó a funcionar, se oxidó en un silencio que nadie se atrevía a romper. Los pocos que aún habitaban el lugar preferían ignorar el pasado, como si al no nombrarlo pudieran mantenerlo dormido. Pero la tierra recuerda, siempre recuerda. Fue un joven historiador venido desde Puebla quien desenterró las primeras grietas del olvido. Buscaba rastros de linajes antiguos para un estudio sobre genealogías coloniales. Al llegar a San Nicolás encontró archivos desordenados, libros húmedos y registros parroquiales cubiertos de cera y polvo. Entre ellos, una serie de cartas sin remitente fechadas entre 1861 y 1893, que hablaban de nacimientos que no constaban en el registro civil, de muertes sin certificado y de una familia que parecía vivir fuera del tiempo, los Morales. Una de las cartas, firmada con las iniciales ADA, describía con detalle un rito llevado a cabo en una casa junto al cañaveral, donde la sangre debía encontrarse consigo misma para abrir las puertas del ciclo. En otra se mencionaba a una muchacha encerrada durante su embarazo y a un niño que nació sin sombra. Las descripciones coincidían con el relato oral de algunos ancianos que aún recordaban a medias la historia de Isabela. Pero lo que más perturbó al joven investigador fue una fotografía hallada entre los muros ruinosos de la antigua capilla. En ella, una mujer de rostro pálido sostenía en brazos a un infante envuelto en tela oscura. El fondo era el jardín trasero de la casa Morales, reconocible por una estatua caída de San Miguel. Lo extraño no era la imagen en sí, sino lo que reflejaban sus ojos. Ambos, madre e hijo, miraban al frente con la misma expresión vacía, como si no pertenecieran del todo al instante capturado. Con el tiempo se descubrieron más restos. Bajo lo que alguna vez fue el sótano de la casa, se hallaron símbolos tallados en piedra, restos de animales sin identificar y un pozo seco cubierto por tablones sellados con cera roja. Al intentar abrirlo, los trabajadores detuvieron la excavación por orden del historiador. Dijo que había escuchado algo, un sonido leve, como respiración entrecortada. Nadie insistió. Hoy, en donde estuvo San Nicolás, solo quedan ruinas envueltas por el monte. Algunos viajeros, guiados por mapas antiguos o rumores persistentes, intentan llegar hasta allí. Pocos lo logran. Los que regresan hablan de un eco que recorre el viento, de voces infantiles pronunciando nombres al revés y de una presencia que se arrastra justo fuera del campo visual de Isabela Morales. Nada más se supo, pero quienes han visto la fotografía aseguran que el niño en sus brazos sigue creciendo, que en cada copia revelada su rostro parece un poco más viejo, como si no fuera una imagen detenida, sino una semilla de algo aún en movimiento, una promesa ancestral que aún respira entre los muros rotos y las raíces del cañaveral. Porque el linaje no termina con la muerte, solo cambia de forma y espera, siempre espera.